Discípulos según Dios, devocional 12 de octubre, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15, santificados. Pablo nos muestra que el plan de Dios es completo, no solo para los judíos, sino que todos estábamos incluidos. Todos debíamos oír el Evangelio y ser salvos. No hay exclusividad, no es para unos pocos. Es general, aunque la respuesta es particular, teniendo claro que somos santificados por medio del Espíritu a través de la palabra inspirada, y esta es la parte divina, y nuestra fe en la verdad es la parte humana. Lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es crecer cada día en la verdad, pero también deja claro que el Espíritu sin la palabra de Dios está mudo, no tiene nada que decir, y la palabra de Dios sin el Espíritu está muerta, no tiene poder para actuar, porque la obra del Espíritu siempre está unida con la obra de la palabra de Dios. Llamados mediante el Evangelio, el Espíritu nos busca y nos convence de nuestro pecado, llevándonos al arrepentimiento, y nosotros creemos, nos va santificando respecto a nuestro carácter a medida que vamos creciendo en poner en práctica la palabra de Dios, y se da la separación de las cosas viejas y negativas, convirtiéndonos en nueva creación llena de la esencia y gracia del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia nos enseña que todo el mundo es llamado e invitado por el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros. El mensaje proclamado con tanta seguridad porque viene con el poder del Espíritu Santo. Después de ser salvos tenemos la responsabilidad de responder a la obra de Dios mediante el poder del Espíritu y de prepararnos en esta tierra para un futuro glorioso con Cristo, por vivir en santidad y llegar a la misma posición que el Hijo de Dios para expresar al Padre su gloria. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, y es donde encontramos escrita la enseñanza de Jesús y la enseñanza apostólica, que en conjunto con el Antiguo Testamento conforman la palabra de Dios, y que debemos escudriñarla para tener claro que es realmente de parte de Dios y que es tradición humana. Por eso Pablo nos llama a estar firmes en la palabra de Dios, a leerla, conocerla, estudiarla, a ser guiados por el Espíritu Santo y así evitar seguir doctrinas diferentes, doctrinas de hombres que sustituyen o anulan la palabra de Dios en forma sutil, negando la verdadera fe. Nosotros sabemos que la forma más fácil de retener la fe es viviéndola. La forma más fácil de mantenernos en la verdad es viviendo la palabra de Dios en nuestro caminar diario. Muchos la han dejado en la mente. Se saben la palabra, pero como no la viven, su exhortación es verbal, pero su testimonio lejos de la palabra de Dios. Si hubieran sido constantes en la verdad, habrían evitado la confusión y no se alejarían del verdadero evangelio y la verdadera palabra de Dios. Por tanto, Pablo nos exhorta en forma directa a tener la respuesta correcta a las grandes verdades de la palabra de Dios, para que en lugar de agitación sobre lo que vemos y escuchamos, experimentemos fortalecimiento y firmeza en nuestra vida cristiana. Y en lugar de aceptar y seguir enseñanzas falsas, debemos adherirnos con fidelidad absoluta a la verdad. Jesús, al finalizar la parábola de la viuda y el juez injusto, dijo: ¿hallará fe en la tierra? Y para mantenernos firmes tenemos que perseverar en el estudio de la palabra de Dios, tener presente la necesidad de la oración perseverante ante la injusticia del mundo que estamos viviendo y el evangelio humanizado que se está viendo y oyendo. Se debe tener un ejército vigoroso de la fe. Solo la fe nos inspira a persistir a pesar de lo que vemos y oímos. Por eso no dejemos ese ejercicio vigoroso, a pesar de las dificultades, los obstáculos y la oposición. Es una fe que debemos pedir a Dios que nos dé, y una que también debemos ejercitar cada día, de modo que no vivamos tanto por la vista, sino en la práctica continua de la confianza en el Señor y sus promesas. Examinémonos cada uno si estamos creciendo en la fe, si estamos en un evangelio práctico siguiendo las pisadas de Jesús, porque estamos caminando en medio de un mundo caracterizado por la incredulidad y vemos que la fe está en su nivel bajo y que tal fe no se hallada en la tierra, a menos que como discípulos oremos siempre y no desmayemos, caminemos en dependencia de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, que seamos de los que persisten y no de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ante esto evalúa hoy, santificados. Papito Dios, gracias Señor
porque una y otra vez, Padre misericordioso, nos exhortas, Padre amado, pero también nos enseñas, Padre misericordioso, una y otra vez examinándonos con respecto a la palabra, con respecto a esa firmeza, con respecto a estar en la verdadera palabra de Dios, en ese caminar, en ese sentir, en ese vivir, Padre misericordioso. Papito Dios, una y otra vez exhortándonos, Padre misericordioso, a tener ese evangelio práctico, Padre amado, para estar firmes en medio de este mundo, Padre misericordioso. Padre bueno, mucho se ha hablado de ti, Padre misericordioso, pero poco se vive de ti, Padre amado. Por eso una y otra vez esa exhortación, Padre misericordioso, para que nos mantengamos firmes, Señor Padre misericordioso, para que cuando vuelva tu Hijo, esa fe sea hallada, Padre misericordioso, para que seamos, Señor Padre Santo, del remanente, Padre misericordioso, del que habla tu palabra. Por eso, Padre bueno, una y otra vez apartados para ti, Padre misericordioso, en nuestro caminar diario, Padre amado. Una y otra vez, Señor, viviendo la palabra, Padre misericordioso, predicando, Señor, por medio de la palabra, pero también del testimonio, Señor, Padre misericordioso, tu evangelio, Padre santo, esa palabra vigorosa, Señor, Padre misericordioso, que siempre, Padre santo, tiene ese poder, Padre misericordioso, cuando viene precedida del Espíritu Santo. Por eso, Padre bueno, y te pedimos, Señor Padre misericordioso, que nuestro corazón siempre sea apto, Señor, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Papito Dios, un corazón, Padre misericordioso, que pueda ser realmente esa habitación, Padre amado, para que tú y tu Hijo acampen en nuestros corazones, como dice la palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy santificados. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar santificados. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.